Y vamos a leer Hebreos capítulo 9, por favor. Ya que hace 8 días veíamos la primera parte del capítulo 9, voy a leerlo para conectarlo. Dice Hebreos capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santísimo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la mesa en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Hasta ahí hemos llegado a los 8 días. Vamos a leer los 4 versos de hoy. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de la creación, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne o del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Desde el versículo 11 hasta el versículo 28, ya que termina todo el capítulo 9, yo quiero tocar un tema que es la superioridad del sacrificio de Cristo. Yo voy a tocarlo en 3 partes, es decir, 3 domingos. Vamos a hablar acerca de la superioridad del sacrificio de Jesucristo, capítulo 9, del 11 hasta el 28. Precisamente este es el mensaje número 28 de esta serie de temas de la carta a los Hebreos. Y lo primero que quiero hablar hoy es: la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. La sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. Es decir, todo lo que vamos a ver es la superioridad del sacrificio de Jesucristo. Y lo primero es como la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. Y tengo 4 puntos esta mañana, yendo en cada verso. Lo primero que quiero hablar en esta hora, el versículo 11, es que vemos cómo Cristo pasó a través del tabernáculo. Yo sé que aquí hay una complicación y los comentaristas no se ponen de acuerdo, y yo no voy a entrar en esos detalles de hablar las 3 cosas que ellos ven aquí. Yo quiero ver una, parece ser que es la más obvia. Pero el versículo 11 nos habla de cómo Cristo pasó a través del tabernáculo. Dice el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, recuerdo lo que llamamos hace 8 días, se habló de todo lo que significaba el antiguo pacto, o todo lo que había en el tabernáculo, lo que hacían los sacerdotes, lo que hacía el sumo sacerdote.
Y otra vez, esto tenemos que tenerlo claro, mis amados hermanos, la carta de Hebreos se escribió a una iglesia judía, mayormente judía. Por lo menos el 80% de esta iglesia era judía, por eso se llama la carta a los Hebreos, porque es una iglesia judía. Y se escribió con el fin de animar a algunos que estaban siendo desanimados, como lo veremos más adelante, de fortalecer a algunos que estaban siendo fortalecidos, pero que por tantas cosas allí pudieran echar para atrás, de procurar detener a algunos que se estaban volviendo a judaizar, es decir, ya cristianos, pero no podían dejar la ley. Entonces había una especie de mezcla allí, y la más cruel de estas personas apóstatas, es decir, gente que definitivamente ya se había apartado, pero también decíamos que muy fácilmente personas creyentes, regeneradas, pero que no se les veía nada. Yo no sé, hermano, yo ahí, no sé. Porque una persona regenerada, es que cuando se habla en la Biblia de la regeneración, y eso yo lo tengo tan claro, ustedes tenerlo tan claro, ¿qué es la regeneración? Las personas están muertas espiritualmente, es decir, ni pío ni pajo. No pueden ver las cosas de Dios, no pueden oír las cosas de Dios. Claro que las ven, claro que las oyen, pero naturalmente, cuando una persona oye el mensaje de Dios, lee la Biblia, lee libros, va a la iglesia, hace todo lo que la iglesia dice, pero lo hace naturalmente, estas personas en su vida cotidiana no pueden cambiar. Esta palabra no los puede transformar porque son naturales. Cuando una persona es regenerada, es que Dios le dio vida espiritual. Esa es la regeneración. Muerta espiritualmente, no podía ver, no podía oír, no podía entender nada de Dios, pero cuando Dios le da vida, lo regenera, ella puede ver, puede oír, puede entender, y ahí es donde ella lo primero que ve es su corrupción, su pecado, y por eso ella se arrepiente, que es lo que llamamos la conversión, por eso ella se arrepiente y cree en el Evangelio. Y luego arranca el proceso de santificación. Es decir, cada día se parece más a Jesús. No me venga usted con el cuento de que usted es predestinado, pero bota por la borda Romanos 8:29. Dice que el Señor a los que amó, los predestinó para ser conforme a la imagen de Jesucristo. O Efesios 4. A los que escogió, ¿para qué los escogió? Para que fuésemos santos. Entonces yo tengo que mirar mi vida si es santa. ¿Y qué es ser santa? Acorde a Jesús. Es decir, cada día me debo parecer más a Jesús. Si eso no está en mí, yo, tal vez usted no, pero yo dudo de su regeneración. ¿Y qué tiene que hacer? Arrepentirse, verdaderamente. Comenzar a odiar ese pecado, abandonar ese pecado, comenzar a caminar para el Señor. Yo no leí. Estaba explicando, habíamos visto el sacrificio y ahora el sacrificio de Jesús. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces el punto es, la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias, sería el tema de hoy, pero el primer punto, vemos cómo Cristo pasó a través del tabernáculo, es lo que yo puedo ver ahí. Y cuando digo que Jesús pasó a través del tabernáculo, lo que queremos decir acá es que, y lo dejamos claro, Jesús no podía oficiar en el tabernáculo de Leví, porque él viene de otra tribu, no podía ser sacerdote. Pero Jesús sí ofició, pero no en ese tabernáculo, sí en la sombra del tabernáculo, pero no en ese tabernáculo, sino ahora vemos que pasó a través de ese tabernáculo, pero lo ofició en el tabernáculo celestial.
Es decir, su sacrificio, porque es que como lo veíamos hace 8 días, ese sacrificio de ese tabernáculo, todo lo que pasaba en ese tabernáculo terrenal era una tipología o una sombra del verdadero tabernáculo. Ahora Cristo viene y cuando Él está muriendo en la cruz, Él está presentando el sacrificio, no del tabernáculo ahí, pero en el del cielo, y luego se presenta al celestial. La traducción al lenguaje actual de ese versículo 11 nos dice así: pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Es decir, vamos a ver cómo el escritor vuelve y reitera que Jesús es sumo sacerdote. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Y lo había presentado en el 2.17, miremos un momentico, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Ya lo ha presentado, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él vino a ser fiel sumo sacerdote. Recuerde, Jesús no solamente fue sumo sacerdote que ofreció un sacrificio, sino que Él también fue el mismo sacrificio, Él mismo se ofreció. En el 3.1, ahí mismo también podemos ver, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo a los hebreos? Jesús es el sumo sacerdote. Ya no hay más sumos sacerdotes, ya no hay más sacrificios. Y eso es lo que le está diciendo. No hay más sacrificios, Jesús fue el sacrificio. No hay más sumos sacerdotes, Jesús es el sumo sacerdote. Para que como que se vuelvan a seguir practicando esas cosas. 7, 26 y 28, creo que lo veamos hace... no, lo vamos a ver. No, estoy en el 9. Lo habíamos visto ya. Capítulo 7, 26 y 28. Porque tal sumo sacerdote, sí, otra vez vea, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los... que sumo sacerdote tan tremendo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces en el versículo 11 él nos habla de ese sumo sacerdote, pero dice algo que es impresionante. Lo presenta como que Él ya está presente. Mire, versículo 11, otra vez, Hebreos 9:11, voy a tratar de no salirme de ahí porque ya el tiempo se me fue. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo. Es sumo sacerdote, pero estando ya presente Cristo. O sea, ¿qué es lo que le quiere mostrar a la iglesia de esa época? Ustedes se están volviendo atrás a oficiar sacrificios que era una tipología de Cristo. Y ustedes los hebreos sabían muy bien que el Cristo iba a venir, que el Mesías iba a venir, hermanos. Uno le pregunta a la gente, un cristiano nominal, ¿cómo se salvaron en el Antiguo Testamento? Y sabe que hay algunos que se atreven a decir que a través de la ley. No. Se salvaron igual que nosotros, por la fe. ¿Sabe? Cuando ellos cogían ese sacrificio y lo llevaban y era sacrificado, y cuando el sacerdote tomaba la sangre y la llevaba al lugar santísimo y la ofrecía y era acepta esa sangre y venía acá, eso evidenciaba la fe en el que llevaba el sacrificio. Y ellos eran salvos por la fe. Desde el mismo momento de Génesis 3:15, el protoevangelio, lo veíamos el miércoles, los del Zoom. Desde allá se profetizó el Mesías. Y entonces lo que ahora está diciendo aquí el autor es, ese Mesías ya está presente, ya vino. Ustedes están devolviendo a oficiar sacrificios cuando Él ya vino.
ustedes están yendo a la sombra cuando la realidad ya está. Y sabe, y eso pasa. Por eso nosotros no creemos salvación por obras para nada. Toda aquella persona que crea en la salvación por obras o que cree que tiene mérito, es muy parecido a esto. Están pensando que el Señor los va a recibir a través de lo que ellos hagan. Y entonces el Señor dice aquí, pero es que Él ya está. Jesucristo ya está. Ya vino. A mí me llama mucho la atención ver al Padre cuando señala a Jesús. ¿Y sabe cuándo lo hace? Y es lo que más me impacta. ¿Se acuerda cuando Jesús es transfigurado? Están los discípulos allí, hay tres los discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, están ahí y se transfigura delante de ellos y apareció Moisés y apareció Elías. Entonces dice Pedrito, Señor, hacemos tres enramadas. Es impresionante, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sé si es que ellos estaban comparando a Jesús, le estaban dando el mismo nivel de Moisés y de Elías, porque tanto Moisés como Elías fueron en el Antiguo Testamento muy grandes. No sabemos si era eso, pero inmediatamente aparece una voz del cielo. ¿Sabe qué dice? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras, a mí no me complace ni Elías ni Moisés. A mí me complace mi Hijo amado. Pare de contar. Tú y yo estamos a la presencia de Dios y entramos a la presencia de Dios por el Hijo. Por nada más. Así que si tú no estás en el Hijo, para el infierno te vas a recibir toda la ira de Dios. ¿Qué es lo que te salva a ti y me salva a mí? Que estamos en el Hijo. Y entonces delante del Padre yo me escondo en el Hijo. Y me escondo en el Hijo. Y cuando miro al Padre, a través del Hijo. Y a través del Hijo. No hay otra manera. Si yo me abro un poquitico y digo, Señor, mírame porque yo ayer oré. Señor, mírame porque es que leí el Evangelio toda la semana. Señor, mírame porque es que este domingo fui a la iglesia. Señor, mírame porque trajo un fajo grande de billetes para la ofrenda. Mire, apenas yo medio me quita aquí, me puede fulminar el Señor. Tu obra vale nada. Yo te miro porque Él ya está presente. Jesús está presente. Y eso es lo que vale. Así que estando ya presente Cristo y ahora le sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cómo lo presenta la Biblia? Él intercede por mí ahora. Pero luego dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Es decir, ese tabernáculo no se compara al tabernáculo de Jesús, porque Él es más amplio, es más perfecto. Escuche, en ningún momento está denigrando del tabernáculo terrenal que Dios mismo le dijo a Moisés que lo hiciera. Y no está denigrando del templo que Dios mismo le dijo a David, tú no lo vas a construir, pero tu hijo lo va a construir. Y Dios permitió que fuera restaurado ese mismo templo cuando vinieron de la esclavitud. Y usted ve a Esdras y a Nehemías restableciéndolo. Y luego Herodes, el papá de los Herodes. Sí, porque en tiempo de Jesús hubo 3 Herodes. Pero esos eran los hijos de Herodes el grande, creo, no recuerdo. ¿Sí? Y él, no recuerdo en el año, como el 100 y pico, antes de Cristo, él reconstruyó el templo y lo hizo más grande. Es más, cuando Jesús vino y estuvo en ese templo, ¿se acuerda? Por eso le decían, mire este templo. Se cree que inclusive superó al de Salomón. Por eso le dijeron a Jesús, 46 años se duró la construcción de esto. Y tú en 3 días lo haces. Pero eso se hablaba del templo de él. Entonces, hermano, ni siquiera el tabernáculo, que fue un diseño del cielo que hicieron los hombres, eso no se compara al tabernáculo celestial donde entró Jesús. Mire, dice que Jesús ahora es sumo sacerdote, oficiando obviamente en el otro tabernáculo. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por eso Jesús traspasa, cuando Él hace el sacrificio, y Jesús lo hizo en la cruz, no lo hizo allá, lo hizo en la cruz, y Él está cumpliendo
El sacrificio del antiguo pacto lo cumplió porque era la sombra, acá fue lo real, pero lo cumplió y ya no se presentó, lo dejamos claro hace 8 días, en el lugar santísimo porque se rasgó el velo. Entonces Jesús traspasa ese lugar y se presenta delante del mismo Padre. Número 2. Ahora vemos cómo Cristo entró al lugar santísimo, versículo 12. Y no por sangre, ¿cómo entró? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí me podía quedar esta mañana, pero tengo que avanzar. Obviamente aquí estamos repitiendo, o el autor está repitiendo lo que ya habíamos dicho. Usted va a decir, pastor, pero me está repitiendo lo mismo. Sí, es que ya lo había expresado, pero ahora lo expresa con otras palabras. Y otra vez es la ratificación. Cuando yo pasé por aquí, como que quise saltar y dije, lo voy a dar en un punto y paso rápido, pero luego dije, un momentico. Si el autor lo dijo otra vez, es porque tiene una relevancia y yo lo voy a decir mejor. Pero aquí vemos entonces cómo Cristo entra en el lugar santísimo. Otra vez, la traducción al lenguaje actual del versículo 12 dice así: Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales. Uy, como lo dice. Vuelvo y lo repito. Cristo no entró a ese santuario, es decir, al celestial, para ofrecer a Dios la sangre de animales, que era lo que pasaba en el primer tabernáculo, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Nos libró del pecado. Es decir, entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre, una sangre perfecta, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Hermano, y después vamos a ver, y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y quiero dejar algo claro aquí, porque a veces la gente se vuelve mística con la sangre. Cuando hablo, la palabra mística se usa de dos maneras, y yo quiero que, y aquí voy a hablar de la peor. La mejor manera de la palabra mística, porque a veces usted lee el libro de misticismo, la palabra correcta de místico es cuando decir que esto yo no lo puedo entender, es una verdad que no puedo entender, se vuelve como un misterio. Pero hay un misticismo que es el malo, donde la gente le pone misterio a las cosas, pero no porque no las entiende, sino, digamos, una creencia mística, más que todo es eso. Y eso obviamente son las religiones paganas. Pero sí podemos ver aquí entonces, él está diciendo, a ver, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Escuche, mi hermano, cuando dice su propia sangre, nosotros lo veíamos, lo vemos cuando usted lee la Escritura, que el sumo sacerdote cogía un poquito de esa sangre del animal y él la llevaba y entraba al lugar santísimo y la ponía en el propiciatorio para que el Señor viniera, y si él aceptaba esa sangre, ya el sacrificio lo aceptaba, el perdón venía. Ahora no se imagine usted ahora a Jesús, después de muerto, regresar y coger un poquito de su sangre y llevarla ante la presencia de Dios, porque eso no es. Está hablando de la muerte de Jesús. Por favor, cuando la Biblia habla sangre, está hablando de la muerte de Jesús. Así que yo pudiera leer el versículo: y no entró por su propia muerte, por la muerte de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia muerte. A quitar el misticismo malo que tiene la gente. ¿Cuál es ese misticismo? Aquí habrá alguien que lo hace. Me voy de viaje, Señor, me cubro con tu sangre desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mi pie. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, te cubro con la sangre de Jesús. Eso es misticismo, eso es bla, bla, bla. Los cristianos son más místicos que otra cosa. Porque yo no sé de dónde salió que nosotros tenemos cierto poder
como para decir, yo no sé, y yo siempre me preguntaba, porque yo lo hacía, yo siempre me preguntaba, ¿dónde estará la sangre? Pero no importa dónde está la sangre, Señor, me cubro con tu sangre. Mis hijas, cubro a mis hijas con tu sangre, Señor. Mi esposa también lo hizo, así que no me venga a decir que no. Obviamente estoy hablando de tiempo muy atrás. Todos aquí lo hicimos, ¿sí? Porque así nos enseñaron a orar. Y cuando íbamos a hacer guerra espiritual, es que guerra espiritual, es que la guerra espiritual era yo ir a echar fuera demonios. ¿Sabe cuál es la guerra espiritual tuya y la guerra espiritual mía? Ahí mismo, cuando tu carne se está oponiendo a tu espíritu. Ahí está la guerra espiritual. Y cuando tú sales a tu trabajo diario, a tu estudio, y está la tentación, está la trampa, está la mentira, está el engaño, está todas estas cosas, y usted se deja vencer. Cuando usted vence, porque es un cristiano, porque ha madurado y realmente está el poder de Dios en ti y puedes vencer todo eso, esa es la verdadera guerra espiritual. Pero no, me curo con tu sangre o me curo con el aceite de la unción, es la otra, ¿sí o no? Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de mi pie, yo me curo con el aceite de la santa unción, estoy ungido. Me pongo la armadura, ¿no? Sí, todos los días me ponía la armadura. Yo me preguntaba, ¿y cuándo se la quita este muchacho? Debería de quitársela también. Debería haber una oración, así como yo me he visto con la armadura, debería haber una oración para quitármela, porque si todos los días me he visto, ¿cuándo me la quito entonces? Santo Dios. O sea, si yo no voy a entrar en eso ahora, pero quería hablar ese pedacito nomás. No voy a hablar de esto, pero el que está anotando puede ir a Levítico 16, todo si quiere lo lea, porque ahí está el sacrificio levítico, que se necesitaba la sangre del animal. El Señor mismo ordenó a Moisés, dígale a Aarón que sacrifiquen el animal y con la sangre póngala sobre Aarón, sobre los hijos, póngala sobre no sé qué y rocíe la sangre y acá. Entonces de ahí es que hemos sacado eso. El asunto es que ellos lo hacían literalmente. Porque ellos sí tenían la sangre de los animales para rociarla. Y usted, no, yo por la fe la rocio. ¿Rocio está bien? ¿O rocío? Pero de rocío no es otra cosa, no es una señora por ahí. Bueno, sí, rocío la sangre. No. Ahora, aquí hay el versículo 12. Dice que Él entró con su propia sangre, es decir, con su muerte. Con la muerte de Jesús fue que Él pudo entrar al tabernáculo verdadero. Y dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya dejamos claro hace 8 días que el lugar santísimo es la misma presencia de Dios. Es decir, Jesucristo con su muerte o con su sangre entró a la misma presencia de Dios. Pero dice que entró una vez para siempre. Esto contrasta los sacrificios de los animales que casi era todos los días, o por lo menos el día de la expiación, era una vez al año, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Entonces contrasta totalmente, dice que lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces ahí donde yo le he explicado cómo fueron salvos los del antiguo pacto. Desde Adán tuvo que confiar que el Cordero de Dios iba a venir, iba a morir, y que esa muerte y esa sangre o esa muerte le iba a limpiar su pecado. Todos los del Antiguo Testamento murieron con la fe de que el Mesías iba a venir. Es decir, cada vez que ellos sacrificaban un animal, eso era lo que estaban evidenciando. Y nosotros, 2000 años llevamos, ¿cómo fuimos salvos? Por la fe en la sangre o en el sacrificio de Jesús hace 2000 años casi atrás, ¿no? Confiamos. Entonces Cristo es el centro y la salvación es a través de Jesucristo. Ahora usted puede ver en Juan 19:30, no alcanzo a ir allá, ya no lo puedo leer. El Señor entró al lugar santísimo y prefiguraba la expiación perfecta, donde Jesús, antes de morir, que es la última palabra, bueno, entrego mi espíritu, la palabra número 6, ¿cuál es? Consumado es. Yo pudiera hacer un mensaje solamente de esa palabra, que en el original, en el griego, es tetelestai, significa la deuda ha sido cancelada. Oh, hermano, por eso yo ahorita me metí, cuando yo me meto ahí y no sé, pero yo estaba pensando en el sacrificio de la cruz. Él está allá y antes de morir Él dice tetelestai. Es decir, Él dice, la deuda que los hijos de Dios o los escogidos de Dios tenían ante el Padre es cancelada.
Es decir, con mi sacrificio se pagó la deuda. Recuerde que Jesús ya venía derramando su sangre, su sangre, su sangre, y ya cuando Él dice consumado es, lo próximo que hace es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Jesús ya pagó la deuda tuya. Si alguien me dice por qué está seguro de la salvación, yo me paro acá, porque Él dijo consumado es. Y de ahí muere y resucita para ir a la presencia de Dios. Como dice acá, con un solo sacrificio entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra redención, para que lo comprendamos bien, es rescate. Y la palabra rescate no es como aquí en Colombia que mandan a los militares a rescatar. No, la palabra rescate es que para poder rescatar había que pagar un rescate. Es decir, Jesucristo vino y pagó un rescate. Es decir, Él redimió. La redención es que el Señor pagó un rescate. ¿Pero a quién se lo pagó? ¿Al diablo? No, eso fue lo que en la era medieval quisieron dar a entender. El rescate se lo pagó a Dios. Es decir, el sacrificio de Cristo y la deuda se la pagó a Dios. ¿Por qué? Porque es que tú y yo teníamos una deuda, habíamos adquirido una deuda por nuestro pecado delante de Dios. Tú le debías a Dios por ser pecador, yo le debía a Dios por ser pecador. Jesucristo en la cruz pagó tu deuda, pagó mi deuda a Dios. Por eso se llama redención. Me compró. ¿Y cuál fue la paga? Su muerte, hermanos. No nos compró, diría Pedro, ni con oro, ni con plata, sino con su preciosa sangre, con su sacrificio. Y es que el Padre no esperaba otra cosa. Lo había prefigurado en la tipología de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cada vez que usted lee el Antiguo Testamento, eso es una prefiguración. Porque lo único que el Padre podía ver: este pecó, la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Pero ¿cómo vamos a darle la vida? Si la paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir. Así estaba estipulado. ¿Y quién va a morir? Si ni muriendo esta humanidad puede pagar su deuda. Ni mandándolos al infierno pueden pagar la deuda. Nunca pagarán mi deuda, diría el Padre. Nunca. Pero ¿cómo yo voy a tener gente conmigo entonces? Hijo, te va a tocar. Yo voy. Pero te tenés que meter como un humano. No importa. Pero vas a sufrir. Vas a morir. Mi ira va a caer sobre ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús dijo: no hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Y a estas alturas, tú y yo todavía no lo entendemos. ¿Por qué lo dice? Porque somos muy chabacanos todavía. Déjeme, yo sigo aquí porque me meto ahí y vamos a llorar ahora. Otro punto, ya para terminar, porque vemos cómo el sacrificio perfecto de Cristo nos limpia de nuestras conciencias muertas para que podamos servir al Dios vivo. Versículos 13 y 14, y lo repito, vemos cómo el sacrificio perfecto de Cristo ahora nos limpia a nosotros de nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Y ahora usted me entiende por qué yo digo que si alguien ha sido regenerado se le tiene que ver, porque aquí está diciendo para servir al Dios vivo. Lo voy a leer otra vez en la traducción al lenguaje actual, esos dos versículos. Bueno, déjeme, yo lo leo acá primero y luego acá. Dice el versículo 13 y 14, que los tomo en uno solo, 10 minutos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y pone algo más acá que usted tiene que ir a buscarlo,
y las cenizas de la becerra, esto fue algo especial, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, o la purificación del cuerpo, o una purificación externa, para entender mejor. ¿Cuánto más, en forma de pregunta, cuánto más la sangre de Cristo, o mejor la muerte de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En este versículo hay mucha tela para cortar. Voy a leer en la otra versión. Dice versículo 13, traducción al lenguaje actual: de acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Amén. Lo primero que veo ahí es que estos sacrificios levíticos purificaban solo externamente. Y otra vez usted puede ir a Números 19 y usted va a encontrar todo allí. Versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, obviamente no está solamente tomando uno, porque también habían ovejas, habían cabras, también había inclusive palomas. Era un sacrificio. Pero si esos sacrificios, dice que, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, purificaban, santificaban para la purificación de la carne, o la purificación del cuerpo, o las cosas externas. Yo voy a leer lo que dice un comentarista llamado Henry Hendrickson, y de pronto lo tenemos más claro. Él dijo así, de este versículo 13: las interpretaciones alegóricas de este pasaje, número 19, dice que son numerosas. Por ejemplo, la becerra simboliza la propagación de la vida. Las cenizas son un antídoto contra la contaminación. Los colores de la becerra alazana y de la lana escarlata representa vitalidad. La madera de cedro representa la durabilidad y el hisopo es el emblema de la limpieza. En otras palabras, cuando usted va al número 19 y ve todo eso, que es de donde tomó el escritor de Hebreos ese versículo 13, es para decir que prácticamente todo se hacía con sacrificio, con sangre, pero que esa sangre lo único que hacía era limpiar de alguna manera externamente, pero internamente los dejaba igual. Por eso la comparación que hace es, si esta sangre limpiaba externamente, ¿y por qué sabemos que los dejaba igual? Jesucristo mismo reflexionó o nos dio en Lucas 11:39, vamos un momentico allá, para que vea Lucas 11:39 lo que Jesús dijo. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahora, note esto. Entonces, ¿el Señor está diciendo que está mal limpiar el vaso de afuera? No. Lo que Él está diciendo es, ustedes están haciendo algo que es correcto, están limpiando lo de afuera, pero les falta lo más importante, que es lo interno, el corazón. Entonces, en ese sentido nosotros no vamos porque mucha gente odia el antiguo pacto. No. La ley, hermano, así sea, las leyes ceremoniales eran una sombra. Y cuando ellos lo hacían porque el Señor mismo les ordenó hacerlo. Hay gente que se para y dice, la ley no sirve. Espérese. La ley sí sirve. Hay que saberla usar. Pablo mismo dijo, la ley es buena
si uno la usa legítimamente, es decir, con una sana interpretación. Así que aquella gente que anula totalmente la ley, anula el antiguo pacto, yo me quedo es con el nuevo y la no me sirve. Espérense. ¿Cómo llegaron en el nuevo pacto a una reflexión clara? Leyendo el antiguo. El nuevo interpreta el antiguo y el antiguo inclusive me aclara el nuevo. Yo lo necesito a ambos. Entonces el punto es que ellos se preocupaban o sea, lo que está diciendo acá es esto: los sacrificios de animales eran importantes y purificaban la parte externa, pero internamente no hacía nada. En cambio, el sacrificio de Cristo perfecto vino y purificó la parte interna. A eso es lo que se refiere, versículo 14. Si en el 13 esos sacrificios purificaban la carne, o en ese caso el cuerpo o la parte externa, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, mayormente el sacrificio de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se me quedaron muchas citas aquí, pero bueno, quiero mencionarlas entonces. Usted va a buscar después Lucas 4, 1 y 2 y luego el 18. Lucas 4, 1 y 2, ¿qué dice? Dice que el Señor, cuando fue a ser tentado, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús. Bueno, vamos a ir antes. Jesús fue bautizado y dice que descendió del cielo el Espíritu Santo sobre él. Hermanos, lo capacitó. Bueno, descendió sobre él. En 4.1 dice que el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el diablo. Lo llevaba. En el 4.18 el Señor aplica la profecía: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, y este es el punto, y por eso dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, nunca se le olvide, es decir, hermanos, usted ve a Jesucristo, pero déjeme decirle que el sacrificio de Jesucristo no estuvo sin la intervención del Padre y la intervención del Espíritu Santo, es decir, la deidad. Dios es uno solo y en sus tres personas coexisten eternamente, y cada trabajo, aunque la muerte de Cristo se aplica al Hijo, pero el Padre está ahí. Recuerde a Jesús: yo no puedo hacer nada si el Padre no me dice. Siempre dependió del Padre, y Él no pudo hacer nada si el Espíritu Santo no estaba en Él llevándolo a hacer las cosas. Es decir, cuando Jesús está muriendo en la cruz y que el Padre está derramando la copa de la ira sobre Él, el Espíritu Santo lo está sosteniendo y lo está asistiendo. Por eso, note el texto: mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Siento que usted y yo pensábamos que era Jesús solo? Ahí en la cruz estaba el Espíritu Santo ayudando al Hijo. Hermano, Jesús no podía solo. Y el Padre estaba ahí. Yo sé que esta es una parte muy dura y yo nunca la entenderé. Pero Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre el Padre estuvo con el Hijo. Pero en ese momento, no sé, porque el Hijo y el Padre no se pueden separar. Yo lo sé. Teológicamente no se puede separar porque Dios es uno solo, pero yo veo ahí la separación, no sé cómo, no lo puedo explicar, pero el Padre tiene que coger la ira de Él y derramarla sobre su propio Hijo. Y es donde el Hijo exclama y dice: me siento desamparado por mi Padre, aunque el Espíritu estaba ahí. Yo no sé explicar eso, pero sí sé explicar esto: el Hijo y solo el Hijo pagó por mi pecado. Y yo sé que la ira de Dios que iba a estar derramada sobre mí, Dios la derramó sobre el Hijo. Por eso Dios ya no está irado conmigo. Eso yo lo sé. No sé cómo. Pero aquí sí veo al Espíritu Santo ayudándole, sosteniéndolo, porque era imposible que Él atravesara esto sin ayuda. Algo más: se ofreció a sí mismo. Jesús se ofreció a sí mismo, pero sin mancha a Dios. ¿Cómo se ofreció? Sin mancha, porque Él fue puro, santo, era el sacrificio perfecto, sin mancha. ¿Y a quién se ofreció?
a Dios. El sacrificio lo ofreció ¿a quién? A Dios. Así que la Iglesia Católica que dice que fue para el diablo ya. Y si usted creía que era para el diablo, olvídese. El sacrificio fue ofrecido a Dios. Que la deuda tuya es con Dios. Y Cristo pagó la deuda con Dios. A Dios. Se la ofreció a Dios sin mancha. Y la pregunta que viene trazando es la siguiente: si esto fue así en el antiguo pacto, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, porque ese Espíritu Santo es eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más ese sacrificio limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Cuáles son las obras muertas? Pues tus obras pecaminosas. Se cometió el pecado, llevaban el sacrificio, el Señor lo aceptó, pero la conciencia le seguía diciendo: malo, malo. ¿Y cómo me voy a acercar yo a Dios? Otro animal, y necesito ese sacerdote, a ver si Dios me recibe. Pero ahora el Señor nos limpió con un solo sacrificio, y dice: y por la fe en ese sacrificio, y por la fe en su sangre, mi conciencia ha sido limpiada, mi pecado y mi conciencia ha sido limpiado, y yo ahora vengo por aquí y puedo decir: papá, padre. ¿Y por qué? Porque un solo sacrificio me limpió el pecado y mi conciencia está libre de pecado. Señor, yo me acerco a ti sin pecado por Jesucristo, mi único sacrificio. Yo ya no tengo que hacer sacrificios, no tengo que presentar nada, no, Señor, ya está hecho, Jesucristo, y ese es. Y estoy libre. ¿Caíste en pecado? Bueno, tienes una naturaleza pecaminosa. Si alguno ha cometido pecado, tiene un abogado, se llama Jesucristo. Pero tu conciencia no va a ser atacada. Es decir, tu justificación jamás será atacada. Eso es lo que yo quiero que entienda. Estoy hablando del cristiano, ¿no? Estoy hablando de que ha sido justificado. ¿Qué pasa si usted peca ahora? Y esto no es una licencia para pecar, porque vamos a ser santos. Pero ¿qué pasa si usted ahora comete un pecado, una infracción delante de Dios? Satanás te va a acusar. Tu conciencia tal vez te va a querer acusar. Tu familia es la primera. Los hermanos les van a caer encima. Pero ¿qué va a decir el padre? El padre se va a quedar y va a mirar al hijo. Y el hijo te va a mirar a ti. ¿Y qué va a decir el hijo? Yo pagué por ti. Yo soy tu abogado. ¿Se acuerda que hace 2000 años con un solo sacrificio yo moría por ti? Por ese pecado yo estaba muriendo. Entonces yo miro a Jesús. Hay algo que necesitamos entender los que hemos sido justificados. Después de que fuimos justificados, se nos dio a nosotros la adopción por el mismo Espíritu. Somos adoptados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos una afiliación con Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Eso no lo quita nadie. Ni tu propio pecado lo puede quitar. Pero sí va a hacer que se pierda la comunión con Dios. No se quitará jamás la relación con Dios, pero tu pecado y mi pecado, estoy hablando de pecados de cristianos, de regenerados, ese pecado sí va a quitar la comunión. Es parecido a mi hija que está allá. Ella la embarra conmigo y ella sabe cuando yo estoy enojado y me va a hablar y yo no le pongo cuidado. La comunión está rota, pero mi relación de hijo y padre ¿se puede romper? No. Ahora, si ella me pide perdón o yo lo olvido, a veces pasa más es que yo lo olvido, ya se arregló el asunto. Así es. ¿Es licencia para pecar? No. Es la gracia que Dios nos da a nosotros de saber eso. Déjeme, yo termino. El punto que quería se me quedó. Bueno, dice que cuánto más esa sangre limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Pero para qué? Hermano, ¿para dejarme ahí? No, para que sirváis al Dios vivo. No puede haber justificación sin servicio al Señor. Romanos capítulo 6 dice que Él aniquiló el pecado en mí para que yo ahora, muerto al pecado,
Yo era esclavo del pecado, pero ahora tengo que ser esclavo ¿de qué? De la justicia. Ese es el punto, amado hermano. El Señor no vino a perdonarnos y a limpiarnos y dejarnos ahí, sino que el Señor nos limpió, nos purificó, nos salvó para que ahora nosotros seamos siervos suyos. Él quiere que ahora limpios y puros le sirvamos. Y para eso está la iglesia, para servir al Señor. Todo el tiempo. Usted lo puede servir orando por un hermano, evangelizando al impío, ayudando a las personas, como sea. Y sirviendo a la misma obra del Señor, valorando la iglesia. Cada diezmo y cada ofrenda que usted da aquí es parte del servicio al Señor, para que este pastor se pueda movilizar y llevar la palabra aquí, llevarla allá por todo lado. Eso es parte del servicio al Señor. Pero dice, servir al Dios vivo. Es decir, el Señor me salvó con un propósito. Ahí es donde Dios quiere que estemos ahí. Por eso la sangre de Cristo, ya lo dije, no es mística, simplemente representa el sacrificio de Jesús, anulando nuestro pecado para que ahora, libres del pecado, podamos servir al Señor. Amén. Vamos a estar de pie porque el tiempo se va.